El argirotipo. El argirotipo es uno de los procesos que no obedece a la categoría de antiguo. Es un proceso que viene de 1980, ¿sí? De la mano de un científico inglés llamado Michael Ware, ¿sí? Mike J. Ware. Este científico, ¿qué sucede con él? Él tiene una historia bastante particular. Resulta que él es químico vuelto fotógrafo. Entonces él se gradúa como químico en química pura en el Reino Unido y tiene una pasión de la fotografía por varios amigos de él, fotógrafos, y él empieza a asumir la fotografía desde su perspectiva química. Saca la publicación, hace un doctorado impresionante sobre reacciones de metales y no sé qué y tal, y la incidencia de la luz sobre los metales, que si lo ves es la parte sumamente científica que termina siendo soporte para la fotografía. Entonces Mike Ware desarrolla un libro que se llama Mecanismos de la degradación de la imagen de plata, que sería como una especie de texto obligado para quien trabaje conservación, ¿sí? Entonces habla de químicamente qué le sucede a una imagen que está constituida por plata. Estando en esas, empieza a interesarse por asuntos históricos donde pues los tiene en la casa porque son ingleses, y entonces empieza a estudiar casi que de una forma biográfica a Sir John Herschel. Herschel es uno de los personajes más emblemáticos en el desarrollo de la fotografía, que tristemente tal vez de alguna manera los libros de historia no le han hecho justicia. Nosotros cuando hablamos de historia de la fotografía hablamos de Talbot, hablamos de Nicephore Niepce, hablamos de Daguerre, pero poco se menciona al señor Herschel. Herschel es el supercientífico de la época. Entonces Herschel es el Stephen Hawking, ¿sí? O sea, es el científico superestrella que, si hubiera querido, hubiera inventado la fotografía él solo. Tenía el conocimiento completo y complejo para poder realizar esto. Simplemente no le interesaba. Él estaba en otros asuntos. ¿Dónde entra la conexión de Herschel con la fotografía? Él empieza a estudiarlo desde el punto de vista científico, donde él habla de la incidencia de la luz invisible. Es que Herschel es el que le pone nombre a esto. Él es el que acuña el nombre de fotografía. Él dice, esto debería llamarse fotosgrafía, ¿sí? Es el que habla del concepto de negativo positivo. Es amigo personal de Talbot, ¿sí? Y ambos son miembros de la Real Sociedad de Ciencias. Entonces resulta que como científico él está preocupado o empieza a estudiar la incidencia de la luz. En ese momento de la historia, como en muchos momentos de la historia, la luz es un fenómeno que fascina al hombre, que tratan de explicar, pero que todavía no logran comprender en su complejidad, en su totalidad. Y dentro de eso él habla sobre la incidencia de la luz invisible, haciendo referencia a la radiación ultravioleta sobre los metales. Entonces, si tú empiezas a estudiar esas publicaciones de Herschel, ahí está sentada la base de la fotografía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge la fotografía, digamos, de las partes notables está Fox Talbot desarrollando el proceso, por un lado, de sus dibujos fotogénicos, que son fotogramas hechos de plantas, de hojas, sobre una emulsión de nitrato de plata. Posteriormente, él incorpora el elemento de la sal. Entonces, la sal de cocina, el cloruro de sodio, da origen, es el abuelito de la fotografía. Ese proceso del papel salado es el abuelito de la fotografía, porque es que cuando hablamos de fotografía argéntica, o cuando hablamos de fotografía análoga, cuando uno dice la película, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué eso funciona? La película contiene aluros de plata. Bueno, eso suena muy bonito. ¿Qué es un aluro de plata? O sea, cuando uno dice, bueno, ¿y qué es eso? Yo repito como Lora, aluro de plata, ¿sí? Pero no sé qué es eso. Un aluro de plata es una sal de plata sensible a la luz, ¿sí? Y resulta que la sal se llama aluro de plata porque proviene de los elementos halógenos. Cuando tú buscas ya desde un punto de vista más químico, bueno, ¿cuáles son los elementos halógenos? Está el bromo, está el cloro y está el yodo. En el caso de Talbot, él trabaja con cloruro de plata, ¿sí? Ese es el papel salado. La forma científica de llamar el papel salado es cloruro de plata, ¿sí? Entonces surge todo el estudio de la plata. Entonces está el cloruro de plata y posteriormente él trabaja con otro aluro de plata que es el yoduro de plata, que es el que está presente en el daguerrotipo. Cuando Herschel entra
En todo esto él dice, pero yo también puedo, ¿sí? Y en 1842 se inventa 3 procesos fotográficos diferentes no basados en la plata. El cianotipo, que usa sales de hierro, el argentotipo. Argentotipo, cuando uno habla de la palabra, dice, pero ¿y luego argento no es plata? La plata en la tabla periódica es AG, de argento, claro, ¿sí? Sí, el argentotipo lleva plata, pero no como emulsionante. La parte sensible del argentotipo no es la plata. La plata se usa como reductor, es como revelador, ¿sí? Y el crisotipo, que es todavía más raro. El crisotipo usa oro coloidal, usa oro. La emulsión está hecha a partir de oro. Entonces, ¿qué pasa? Surge el cianotipo. Una forma viable, sencilla, contundente, funciona, se hace. Listo, ¿sí? Produce imágenes. Pero en ese momento de la historia hay otros intereses con respecto a lo que se le exige a la imagen que se está logrando. Y de las primeras cosas que ellos quieren es una imagen que pues, pueda tener una mayor calidad. Está la primera fotografía de la historia, hecha por Nicephore Niepce, pero al día de hoy uno ve una fotografía de esas y parece un carboncillo, ¿sí? No tiene detalle, ¿ok? Entonces Herschel entra a trabajar y produce el cianotipo como una forma muy viable, fácil de lograr imágenes a través de sales de hierro. Pero de todas maneras pues no es la gran panacea en términos de detalle, de la imagen, de los atributos que se tiene. Propone el argentotipo. El argentotipo es una especie de eslabón perdido donde genera una imagen de muchísima mayor calidad. Lamentablemente tiene un problema desde el punto de vista químico. Químicamente es sumamente inestable. Es muy fácil que se degrade. Y lo que pasaba en la época era que ellos querían lograr imágenes que se pudieran mantener. Y el argentotipo particularmente tenía la mala reputación de que yo hacía un argentotipo y a los 3 días se desvanecía, ¿sí? Entonces, Mike Ware, estudiando a Herschel, primero empieza a estudiar el cianotipo y químicamente lo estudia, lo analiza y lo reformula. Y existe el nuevo cianotipo. Entonces el nuevo cianotipo es un proceso químicamente diferente que es como la modificación y la actualización del proceso clásico de Herschel. Formula el nuevo cianotipo y luego, estudiando químicamente, estudia, bueno, cuál es la problemática de los argentotipos, por qué no duraban. Y él, dentro de su conocimiento químico, dice, oiga, es como si fuera un gen defectuoso. Claro, este es el que genera el problema. Por esto es un isótopo de mira, no te hablo químicamente porque no tengo ni idea, pero es el ion no sé qué que genera que se genera por la reducción metálica del hierro y Entonces él dice, químicamente podría hacerse un sustituto, como reemplazar un gen defectuoso, ¿sí? Y entonces él, ¿qué pasa? Él elimina eso y propone un proceso que es ferro-plata, usa hierro y usa plata como el argentotipo, pero él dice, no me parece justo llamarlo nuevo argentotipo, porque tiene sus diferencias, ¿sí? Y lo llama argirotipo, donde es, condensando un poco el espíritu del proceso, hacerlo mucho más fácil al usuario. Entonces, el argirotipo tiene su componente activo, su emulsión, está por una sustancia llamada sulfamato de plata. El sulfamato de plata no existe, no se puede pedir, no se puede comprar para usarlo sobre el papel. Entonces, ¿qué pasa? Él, dentro de su conocimiento químico, dice, se puede hacer. O sea, dentro de un proceso de construcción química se hace la reacción y termina como producto el sulfamato de plata. Entonces el sulfamato de plata viene de la combinación de una sustancia que se llama ácido sulfámico y nitrato de plata. No, mentiras, y óxido de plata, ¿sí? Entonces cuando hay esa reacción, el subproducto se llama sulfamato de plata. ¿Qué pasa y qué diferencia hay con el argentotipo? El argentotipo, porque parte, digamos, de esto fue chévere hacer la investigación del argentotipo, podemos decir que tuvimos la gran fortuna de tener comunicación directa con Mike Ware y nos prestó su asesoría. Es un señor que es un sabio, es un señor sabio, durísimo y con un corazón impresionante. Entonces
nos asesoró y pues investigando logramos generar un argentotipo, porque nos sorprendió mucho que el argentotipo, teniendo esa cuota tan importante en la historia, no hay ejemplos. En este resurgimiento de la fotografía alternativa, pues nadie está haciendo argentotipos. Y me dice, pero ¿por qué no hay argentotipos si se supone que es como tan importante? Porque el hecho de que sea impermanente no es razón para que la gente no lo haga hoy en día. Hoy hay muchos procesos que son efímeros, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pero nos sorprendió eso. Indagando en redes, nos encontramos con, supuestamente, una gente como de Ucrania o como de Eslovaquia, de Eslovenia, que estaban haciendo, que decían que estaban haciendo argentotipos. Y pues ya dentro de mi humilde conocimiento me puse yo a averiguar y tratar de contactarme con ellos. No, ellos estaban haciendo Van Dyke, pero los llamaban argentotipos. Entonces dijimos, oye, pero es que es muy raro que no exista el argentotipo. Logramos hacerlo y ya empezamos a ver la dificultad. Es difícil lograr una imagen limpia, porque en el proceso de reacción química, cuando tú revelas, la imagen aparece en un solo instante, o sea, entra en contacto el revelador y ¡pum!, sale la imagen, pero genera un precipitado, donde fácilmente degrada la imagen. O sea, fácilmente si tú estás ahí y la forma como agitas el revelador influye directamente en cómo se realiza la imagen. Entonces se puede degradar facilito. Entonces, bueno, logramos un par de intentos, logramos la imagen y después vimos que aparte de todo eso, del problema con el revelador, de la dificultad con el proceso como tal, están los costos. El nitrato de plata, pues no es el químico más costoso del mundo, pero es costoso, ¿sí? Y que sea el revelador y que sea de un solo uso. Tú lo usas para ese revelado y ya, sin garantía de lograr un excelente resultado. Entonces lo hace muy complejo. Entonces Mike Ware dice, chévere tener un proceso que tenga esas bondades, porque cuando tú comparas un argentotipo y un cianotipo, el argentotipo tiene una imagen muchísimo más fina, ¿sí? El detalle, la textura, la gama tonal es de mayor calidad que el cianotipo. Entonces decía, bueno, listo, ¿cómo poder tener esa experiencia, pero que no sea tan complicado, que no sea tan complejo y que pueda durar? Entonces formula el argirotipo. El argirotipo, el proceso es supremamente sencillo, ¿sí? El argirotipo tiene, ya desde el punto de vista de la experiencia que hemos tenido con el argirotipo cuando está dominado es muy sencillo, ¿sí? De ahí que cuando nosotros hacemos demostraciones, pues mucha gente se da con la idea de, pero ya, no tiene problema, ¿sí? Y realmente el proceso está diseñado para que sea sencillo, ¿sí? Para que tenga un procesado, digamos, no agresivo. Particularmente te puedo decir que el argirotipo se revela con agua, ¿sí? Pero hay más cositas que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, el argirotipo es un proceso que tiende a ser celoso. Dentro de las características que surgieron químicamente con el argirotipo pasa algo. Primero, el argirotipo es un proceso que es sensible a la humedad relativa del ambiente. Entonces, eso incide en el contraste y en el color. Entonces, cuando tú esa connotación natural del proceso la tomas como una herramienta estética, pues tú puedes incidir en el look final cambiando los valores de humedad, ¿sí? Entonces, si el papel tiene cierto nivel de humedad, se va a ir hacia unos tonos. Si tiene otro tipo de humedad, se va a ir hacia otros tonos, ¿sí? El emulsionado. Todos estos procesos, cuando uno empieza a ver, pues uno coge una brocha y la emulsión y la reparte sobre el papel y listo. Pero el argirotipo es uno de los procesos que, si tú no tienes una técnica un poquitico depurada, se mancha. Y esa mancha queda en tu imagen final. Por último, el argirotipo es uno de los procesos, al ser ferroplata, que puede ser virado con metales nobles: oro, platino, paladio. Cuando el argirotipo se vira al oro, ese proceso florece, porque da una gama tonal que realmente es diferente a todos los demás de la paleta, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, un argirotipo que fácilmente puede darnos una imagen que casi es un blanco y negro. Hay un tono, no sé, yo cromáticamente no soy el más correcto, de pronto ustedes me pueden ayudar, pero el argirotipo puede llegar a dar casi un blanco y negro, aunque
tiene unos tonos como humo, como cenizo, y algo de un grisáceo medio azulado, ¿sí? Tiene un contraste y una gama tonal espectacular. Puede dar una imagen con unos detalles muy muy sutiles, ¿sí? Tanto en altas luces como en sombras. Pero comparándolo con otros procesos, no tiende a ser tan, digámoslo así, gris como por ejemplo un papel salado. Un papel salado tiende a ser una imagen muy suave, lo mismo que una albúmina, ¿sí? Muy suave, casi es difícil que a esos procesos se les pueda dar contraste. El argirotipo sí permite tener un contraste mucho más fuerte, más marcado, más vivo. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? Cuando el argirotipo empieza uno a jugar con los parámetros de humedad, puede llevarse a tonos que son más rojizos, más como un vino tinto, como un caoba. Esta, por ejemplo, esto es una imagen de Cata, ¿sí? Entonces, este es un argirotipo de ella, donde está virado al oro, pero tiene unas condiciones de humedad diferentes. Entonces empieza a dar un tono distinto, ¿ves? Y la gama tonal es espectacular. Este, por ejemplo, es otro argirotipo, también virado al oro, pero particularmente en este hay un tono, no sé, tal vez como rojizo, medio ladrillo, ¿sí? Que en los tonos medios se alcanza a sentir. Entonces es bellísimo este proceso. Una vez dominado es supremamente sencillo, pero entonces dentro de lo nuevo pasa algo que ha sido coyuntural, no es nada, digamos, como para tener un super mérito ni mucho menos, pero coyunturalmente conocí el proceso, empecé a trabajarlo, me estrellé todo lo que pude, me di en la cabeza, tuve la cantidad de errores que tú te imagines, pero una vez dominado, pues es, digamos, uno de mis procesos favoritos. Y pues particularmente pues podríamos decir que somos casi que los únicos haciendo argirotipos, porque es un proceso muy poco conocido, ¿sí? Entonces pues hemos logrado dominarlo y lo dictamos. Este es un proceso que lo dictamos. En una charla que tuvimos dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Teóricamente... Perdón, antes de ir, sabiendo que vamos a cortar porque está eso, lo dictamos en Tipia Lab. Tírale. Ah, ok. Listo. Sí, y un poquito más lo que tú me digas. así para que, Señor, para que le llegue mejor luz. Listo. Ok. Y somos los únicos que lo hacemos en Colombia, somos los únicos que lo hacemos en Latinoamérica, somos los únicos que lo hacemos ¿dónde? Bueno, listo, perfecto. Entonces, ¿arranco? Sí. Listo. Entonces, el argirotipo, siendo un poco raro, un poco desconocido, pues coyunturalmente en Tipia Lab, que es nuestra escuela, pues podemos decir con tranquilidad que somos los únicos dictándolo, fijo en Colombia y posiblemente en Latinoamérica, ¿sí? Este proceso lo ha llevado de la mano Mike Ware, tal vez en Estados Unidos, tiene algo de conocimiento, pero a nivel mundial no es tanta la gente que practique el argirotipo, ¿sí? Y es un proceso bellísimo. En una charla que tuvimos, previa a unos talleres que estábamos mostrando un poco estos procesos, dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a mezclar el mundo antiguo y el mundo moderno. Y dijimos, bueno, estas imágenes, vale la pena hablar un poquitico de esto para quien no sepa, tienen un posible origen diferente. ¿A qué me refiero? Yo tengo una línea, digamos, de trabajo que es análogo 100%, donde estas imágenes tienen este tamaño porque son hechas a partir de negativo de placa, blanco y negro, 4x5 pulgadas. Particularmente este es un negativo infrarrojo, blanco y negro, llevado a argirotipo. Y este, ya entrando un poquitico más puntual en el asunto, este es un negativo denominado negativo Pyro, hablando de una formulación de las más antiguas de fotografía, donde no es un revelador que tú compres, no es el de mira dónde lo venden, sino tú lo preparas. Una de las cosas que tiene todos estos procesos, junto con el argirotipo y todos los demás, andando en estos días, es el matrimonio del mundo moderno y el mundo antiguo. Resulta que todos estos procesos se hacen por contacto. Esto obliga a que yo no puedo lograr una imagen de mayor tamaño que la imagen de mi negativo. Si yo estoy trabajando en 35 milímetros, mi argirotipo es de 35 milímetros. No es más grande, no se amplía. Siempre es por contacto, ¿ok? Reacciona a la luz ultravioleta, al sol.
entonces no es posible ampliarlo, ¿ok? Pero entonces, ¿qué sucede? Resulta que existen acetatos imprimibles. Eso no es ninguna verdad oculta ni nada, eso hace mucho tiempo se sabe, pero resulta que hay acetatos especiales que tienen una capa de cerámica, una capa ultravioleta, que permiten funcionar como un negativo porque la impresión es de alta calidad. Entonces no se tiene un registro de la impresión, sino es una imagen de tono continuo. Entonces, si yo tengo una impresión que puede emular un negativo, pero es impresión, pues ya me empiezo yo a meter en el mundo de la impresión. ¿Qué tan grande se puede hacer? No sé, ¿existe el plotter, el tamaño así de rollo gigantesco? Sí, claro. Yo podría hacer un argirotipo muy grande, ¿sí? Entonces, eso empieza a fascinar a los que son practicantes de estos procesos. Oiga, yo sí puedo, porque el primer limitante es que uno piensa, yo necesito una cámara gigantesca para tener un negativo de estas calidades. Resulta que no. Entonces, si la foto es impresa, el origen de la foto perfectamente puede ser digital. Entonces, yo puedo tener mis fotos, incluso hechas con un iPhone, y terminarlas en argirotipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es una especie de semi-híbrido donde el origen, originalmente, esta es una diapositiva, ¿sí? Escaneada, llevada a blanco y negro. Perdón, ¿dónde estás? Ya. Llevada a blanco y negro, donde posteriormente se imprimió a negativo digital y se hace el argirotipo, ¿sí? Entonces ya tenemos, digamos, este tamaño, ¿ok? O podemos llegar a un caso como este, donde originalmente esta imagen es digital, llevada a blanco y negro, trabajada en Photoshop, convertida a negativo, generando una impresión en acetato especial y llevada a argirotipo, ¿ok? Entonces, dentro de las últimas, digamos, experiencias que tuvimos, fue un poco la cuestión de, bueno, el argirotipo no es antiguo, ¿cierto? Listo. Y se puede hacer con negativo digital o con negativo clásico normal, listo. Pero ¿qué pasa si usamos tecnología de la época, entre comillas? De procesos antiguos de captura y de copia. Entonces, con Camilo tuvimos un taller y en una charla él mostró un negativo de colodión. Y yo le dije, vamos con el negativo de colodión en vidrio a hacer un argirotipo. Y este es un argirotipo hecho a partir de negativo de colodión. Es impresionante. Es impresionante porque están en la misma familia, pero técnicamente son antiguo y nuevo. 1980, 1851.